Bien, en este video lo que vamos a realizar es el ejercicio que les hizo el profesor en el pizarrón, ese video que ustedes ya tienen en Classroom, y vamos a hacerlo aquí en el programa PSaint. Básicamente les muestro cuál es el entorno y qué es lo que deberíamos utilizar nosotros para poder desarrollar los ejercicios. Vemos que aquí tenemos la opción de crear un nuevo proyecto, es decir, un nuevo archivo donde podamos trabajar, ¿sí? Acá tenemos la opción de abrir, que la necesitamos para abrir algún archivo que ya estemos trabajando o querramos editar. Bien. Luego las opciones básicas de guardar como, de rehacer, cortar y copiar. Y básicamente nos vamos a centrar en estas 4 opciones que tenemos aquí al final, donde las explico muy brevemente y luego vamos a utilizarlas. La primera es ejecutar, es cuando ustedes terminan de escribir un algoritmo, ejecutarlo para asegurarse de que todos los valores sean correctos y funcione o sea, que funcione bien, que esté bien escrita la sintaxis, que las expresiones y las variables estén bien definidas, etc. Esta opción que ejecuta paso a paso, renglón por renglón para poder determinar dónde está el error si lo hubiera. Que es dibujar diagrama de flujo, que es donde vamos a trabajar nosotros básicamente, o donde la mayoría se siente cómodo trabajando porque es muy similar al papel. Y una última opción de ayuda que es importante resaltar estas opciones, estos títulos, digamos, que tienen aquí, que se llaman tipos de datos, donde tienen ayudas con respecto a tipos de datos simples, arreglos y definición explícita. Esto es importante porque es lo que vamos a hacer al inicio de cada algoritmo, ¿sí? Definir la variable, si va a ser numérica, si va a ser real, si va a ser entero, si va a ser texto, cadena, etc. ¿Sí? Entonces les recomiendo que lean esta ayuda, les va a servir para hacer la primera parte del práctico y les va a servir también en modo de ayuda para que se familiaricen con la sintaxis. Luego vamos a realizar justamente el ejercicio del práctico, en donde pedía ingresar 3 números y calcular el promedio, ¿sí? Para ello vamos a la opción dibujar diagrama de flujo y automáticamente nos abre otra ventana, ¿sí? Entonces el programa quedó una ventana abierta donde aquí en este sector se va a ir escribiendo el pseudocódigo, y una segunda ventana en donde donde nosotros vamos a ir dibujando nuestro diagrama de flujo. Si corremos el puntero del mouse hacia la derecha, vamos a observar una serie de figuras que ya las deberíamos reconocer y son las que hemos visto en la teoría, en donde tenemos la primera es para hacer comentarios, ¿sí? Que pueden ser útiles al momento de tener un diagrama muy extenso. Por ahora no vamos a utilizar esta opción. La segunda opción es la de proceso o la de definición de variables, ¿sí? Fíjense que aquí al margen inferior izquierdo dice asignación, dimensión y definición, ¿sí? La tercera figura es un paralelogramo de color verde con una flecha hacia afuera, significa que es un cartel de salida. Aquí es donde vamos a utilizar para mostrar una variable o para mostrar un cartel de aviso hacia el usuario. Y paralelogramo de color rojo y con una flecha hacia adentro lo vamos a utilizar para poder ingresar variables, ¿sí? Bien, entonces empecemos a realizar el ejercicio o tratemos de pasar aquello que ustedes hicieron en un papel a el software.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es justamente definir, ingresar las variables o definirlas, ¿sí? Primero vamos a vamos a definir, perdón, las variables. Por lo tanto, vamos a usar un rectángulo. Para ello hacemos clic y lo arrastramos hacia la flecha, ¿sí? Y ahí automáticamente ya tenemos el rectángulo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir num1, que eran las variables que había llamado el profesor en el ejercicio, coma, num2, fíjense que estamos separando las variables por coma, num3, coma, la variable prom, como enteros. ¿Sí? Con este renglón que nosotros hemos realizado aquí, definimos a la variable num1, num2, num3 y prom como enteros, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ingresar los datos. Tiene que estar acá, bien. ¿Qué variables vamos a ingresar? Bueno, como han realizado ya en el práctico, vamos a ingresar las tres variables que necesitamos. En este caso va a ser num1, num2, num3. ¿Sí? En el ejercicio, en el video que el profesor les muestra, les explica el por qué no se ingresa la variable promedio, ¿sí? Y ustedes tienen que tener esto bien presente. La variable promedio es una variable que nosotros vamos a utilizar en el algoritmo, o sea, en el diagrama, pero no es una variable que se la vamos a pedir al usuario, ¿sí? Es como si en este caso le estuviésemos pidiendo un resultado. Ustedes imagínense en una calculadora, quieren sumar dos números, ¿y qué van a ingresar? Y van a ingresar num1 y num2. No van a ingresar el resultado, sino que el resultado se los va a dar la propia calculadora. Bueno, acá pasa algo similar. Estamos pidiendo simplemente los tres números, ¿sí? El usuario tiene que ingresar los tres números, pero no el promedio, porque justamente es lo que busca el usuario. Es el propósito del algoritmo. Calcular el promedio de tres números. Luego para una operación vamos a ingresar el rectángulo, ¿sí? Y en esta operación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir prom igual a, entre paréntesis, num1 más num2 más num3, cierro paréntesis, dividido 3. ¿Sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el promedio, porque si yo finalizo aquí el algoritmo, no voy a mostrar, es decir, no voy a mostrar en pantalla el valor. ¿Lo va a calcular? Sí, lo va a calcular, pero no lo va a ver, el usuario no va a ver el promedio porque justamente no estamos colocando un paralelogramo de salida, ¿sí? Por lo tanto, deben mostrar la variable. No olviden de mostrar la variable. Vamos al paralelogramo de color verde. Aquí, ¿sí? ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir justamente el valor el nombre de la variable. En este caso se llama prom. ¿Sí? Eso también es importante, respetar el nombre de la variable, porque la variable es única. Si yo la llamo prom, en todo el momento donde la utilice, le voy a escribir prom. Si yo la llamo p, escribo p. Si yo la llamo promedio, escribo promedio. Pero respeto desde el inicio hasta el fin del algoritmo el nombre de la variable. ¿Sí? Bien, ahora ejecutemos este algoritmo para ver si tenemos algún error de sintaxis o algo por el estilo, y luego les voy a dar algunos consejos para poder poner carteles para poder orientar mejor al usuario. ¿Qué significa esto? Carteles que me indiquen o que le indiquen al usuario qué debe ingresar para que el algoritmo sea lo más coloquial posible, es decir, lo más amigable posible, ¿sí? Bien. Para ejecutar el algoritmo vamos a ir a este símbolo, que es una especie de botón de play, en donde hacemos clic.
Una vez que hacemos clic, debajo se nos abre otra ventana, ¿sí? Que está justamente esto. Dice ejecución iniciada. Y presten atención que hay un símbolo que está titilando, ¿sí? Nos está indicando que ingresemos justamente esto. El num1, el num2 y el num3. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos un número cualquiera, por ejemplo 10, y damos Enter. Automáticamente me va a pedir el segundo, es decir, el num2. Pongo 20. Y automáticamente me va a pedir el número 3, 30. Y si yo doy Enter, este valor, este 20 que me mostró acá, es el promedio. Pregunta: ¿el algoritmo funciona? Sí, funciona. Pero si ustedes, o sea, es como que tuvimos que ir adivinando qué es lo que nos estaba pidiendo justamente este algoritmo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a corregir y vamos a agregar carteles de salida para que podamos orientar mejor al usuario. Cierran esta ventana. Esta ventana, cuando ustedes van a modificar el diagrama, la tienen que cerrar, ¿sí? Porque si no, no les va a permitir modificar el diagrama. Ustedes la cierran y ya estamos nuevamente trabajando aquí. Recuerden que los carteles de salida o los que son mostrados hacia el usuario son de color verde y con la flecha hacia afuera. Por lo tanto, antes de que me pida los valores, voy a ingresar un texto pidiendo o sea, realizando un cartel para el usuario. Recuerden que todo texto va entre comillas simple en el psaint, por lo tanto, respetar eso, porque si no, no se los va a tomar como texto, ¿sí? Comilla simple y pongo ingrese 3 números. Ingrese 3 números, ¿sí? Y luego, cuando calculamos el promedio, vamos a escribir, aparte de la variable promedio, vamos a escribir comilla. El promedio es, espacio, comilla, coma. ¿Por qué escribo una coma? Porque estoy tomando, estoy diferenciando la variable prom del texto, el promedio es, ¿sí? Por lo tanto, ¿ustedes pueden combinar texto y variable? Sí. ¿Cómo se hace? De esta manera. Comilla, el texto, cierro comilla y aprieto, separo con una coma y luego pongo el o las variables, ¿sí? ¿Puede haber más variables? Sí, puede haber más variables. Vamos a ejecutar esto y veamos que podemos ver. Bien, ahora tenemos un cartel que al menos me da un poco más de información. Me dice ingrese 3 números, ¿sí? Yo ingreso el 10, Enter, ingreso el 20, Enter, ingreso el 30, Enter, ¿sí? Y me responde, el promedio es, que justamente lo que yo escribí aquí abajo, el promedio es, y me muestra 20 porque es el valor de prom. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo ingreso números enteros, como ser 11, 23 y 45, y me da un error? Dice, veamos este error, dice, línea 5, error 314. No coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Si yo definí el num1, fíjense que lo estoy respetando, es decir, num1 es entero, num2 es entero, num3 es entero, pero el valor prom, es decir, la variable prom, no es entera, porque si ustedes calculan el promedio de estos 3 números, seguramente se van a encontrar con un número con coma. Por lo tanto, debería definir, ¿sí?, a la variable prom como yo dejo a la variable num1, num2 y num3 como enteros, y en otro casillero yo podría definir prom como real, ¿sí?
Entonces defino a las variables num1, num2 y num3 como enteros y a prom la defino como real. Entonces, cuando yo ejecute esto, hay un error de sintaxis, esta coma no va. Ahora sí. Bien. Ingrese 3 números, 11, 23, 45. El promedio es 26,33. ¿Por qué dio esto? Porque yo definí a promedio como real. ¿Sí? Entonces, repasando. Estructura, que por ahora vamos a ver en secuencia, es definir las variables. Puede haber variables reales, puede haber variables enteras conviviendo en el mismo algoritmo. Colocar los carteles que orienten al usuario. ¿Sí? Ustedes al momento de leer las consignas se van a dar cuenta de cuáles son los carteles que deberían colocar para poder orientar al usuario. Recuerden que ustedes son programadores y como programadores deben dar la mayor información a los usuarios para que al momento de utilizar sus algoritmos sean los más intuitivos posibles. ¿Sí? Luego ingresan la variable o las variables con el nombre que ustedes quieran, realizan una tarea, ¿sí? Siempre a través de una o varias tareas, dependiendo del ejercicio, y por último muestran un cartel de salida con la variable. ¿Sí? Y prestemos atención a algo más. Si yo cierro, me voy a el programa, es decir, a la parte inicial donde yo tenía el programa, vean que está escrito, ¿sí? Esto que vemos acá es pseudocódigo. Veamos que aquí encontramos el diagrama, es decir, lo mismo que nosotros dibujamos acá, pero expresado en pseudocódigo, ¿sí? Definir, o sea, y a nivel de instrucciones, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, 4, 5, ¿sí? Definir num1, num2, num3 como enteros. Después definir prom como real. Después escribir. El escribir vendría a ser igual a el cartel de salida. Leer vendría a ser igual al cartel de entrada. Prom igual, esto vendría a ser un rectángulo, y escribir vuelve a ser un cartel de salida. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les parece más familiar escribir directamente el pseudocódigo, puede hacerse, porque si ven, yo hago clic acá y puedo justamente, para poder trabajar acá tienen que cerrar esta ventana, eso es verdad, y puedo trabajar yo directamente desde acá, ¿sí? Puedo escribir num4, por ejemplo, num4, ¿sí? Que lea num4, y acá puedo cambiar, en vez de que llame num3 se llame num4, y acá en vez de que se llame num3 se llame num4, ¿sí? Por ejemplo, y puedo ejecutar esto paso a paso. Vean que viene arrastrando justamente esto y me va mostrando 10, 20, 30. ¿Sí? Esa sería la ejecución paso a paso. Así que ustedes pueden escribir el algoritmo de esta forma, es decir, en pseudocódigos, o pueden hacer clic en esta opción y dibujar el diagrama. ¿Sí? Yo ya lo tengo dibujado acá el diagrama porque me toma el pseudocódigo que tengo escrito acá y me lo dibuja directamente acá. ¿Sí? Y para guardar, hacen clic ahí en el disquete, ¿sí? Y ponen ejercicio 1 A o ejercicio 1 B, etc. Y van guardando todos los ejercicios que van haciendo. ¿Sí? Esto directamente lo ponen así con estas opciones, dan guardar y listo. Así que bueno, algo más para decirle, aquí tienen el título, pueden poner ejercicio 1-A, por ejemplo, ¿sí? Y después hacen uno nuevo y acá al lado tienen, por ejemplo, proceso sin título, ponen ejercicio 1
B. ¿Sí? Y así van trabajando ustedes con los nombres de con el nombre de los archivos, ¿sí? Para ir teniéndolos todos en un mismo ejercicio 1-A. Bien, así que bueno, básicamente hemos visto cómo usar el Paint. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben por dónde realizarlo. Así que todos estos ejercicios los van a ir, aparte de dibujándolo en papel, también los van haciendo en Paint, para que se den cuenta la manera correcta y la manera de no utilizar, digamos, la manera de utilizar correctamente esta herramienta, ¿sí?